Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a esta sesión de estrategias de aprendizaje en línea correspondiente al 22 de marzo de 2022. En esta ocasión vamos a dar un repaso breve de los temas, de algunos de los temas que hemos visto en lo que llevamos de este semestre, con el fin de que ustedes puedan presentar su examen parcial que estará disponible la próxima semana. Entonces, vamos a trabajar algunos conceptos elementales. Si alguien de ustedes tiene alguna duda, por favor levante la manita y con gusto les abro el micrófono. Bien, entonces vamos a empezar con los aspectos fundamentales del sistema APA, referente a la citación y la referenciación. Este tema es muy importante, sobre todo porque el sistema APA es el formato que ustedes van a estar empleando a lo largo de toda la maestría para justamente el estilo que deben de tener los documentos académicos. Posiblemente algunos de ustedes ya están familiarizados con este formato, con este modelo. Su modelo de referenciación y citación no es el único, pero digamos que es el que más se emplea actualmente. Hay muchos otros modelos, el sistema Harvard, el Vancouver, el Chicago, pero en esta ocasión nosotros vamos a utilizar el APA, que bueno, como les acabo de mencionar, ese es el más usual, el más común. Entonces, por eso mismo es que se eligió aquí en la Universidad Ciudadana usar este sistema de referenciación. Ok. Se le conoce como sistema APA o modelo APA o formato APA porque lo estableció la Asociación Estadounidense de Psicología. ¿Sí? De hecho, ya tiene alrededor de unos 90 años que se estableció, entonces pues ya tiene bastantito tiempo. Y poco a poco pues ha ido creciendo. Originalmente eran los psicólogos los únicos que lo usaban, pero se empezó a popularizar debido a que tiene una estructura muy fácil de comprender, muy fácil de emular, y por eso mismo es que se agarró como un estándar. ¿Sí? Entonces, digamos que esa fue la primera o principal razón por la cual se empezó a distribuir. De hecho, hace unas décadas, unas 2 o 3 décadas, así como que cada área de especialidad tenía su propio estilo. Por ejemplo, las humanidades tenían un estilo, las ingenierías un estilo, las ciencias médicas otro estilo, pero pues poco a poco se ha ido como que estandarizado, como lo acabo de mencionar, de tal manera que incluso hay documentos de ingeniería, documentos de medicina, quizás no al 100%, pero sí una buena cantidad, que está usando este tipo de modelo, o este modelo para su elaboración de documentos académicos. ¿Ok? Entonces, sí es muy importante que ustedes se vayan acostumbrando al uso de este formato. Aquí nos vamos a basar únicamente en lo que son las citas y las referencias. Sin embargo, el manual APA completo tiene muchos otros elementos, por ejemplo, los márgenes, cómo deben de ir las tablas, cómo deben de ir las gráficas, cómo deben de ir las fotografías, el índice, las fuentes o tipografías que se pueden emplear, el tamaño de letra, el interlineado, todo eso lo maneja lo que es el manual de publicaciones del APA, que es el libro completo, manual de publicaciones de la American Psychological Association. O sea, ahí viene
obviamente que una versión más extensa de lo que vamos a comentar en esta ocasión. Entonces, pues, como les acabo de mencionar, pues únicamente del formato APA nos vamos a concentrar, perdón, en lo que son las citas y referencias. ¿Por qué las citas y referencias? Bueno, esto es con el fin de evitar lo que se conoce como la deshonestidad académica. Para que ustedes no caigan en deshonestidad académica, es indispensable que aprendan a citar y que aprendan a referenciar. No es en esta ocasión un motivo de extenderme, pero la idea es de que ustedes, o sea, que ustedes se encuentren, voy a hablar en el sentido opuesto, que ustedes se encuentren en deshonestidad académica, o que alguno de sus trabajos caiga en deshonestidad académica, implica que estamos, por ejemplo, tomando información de otras fuentes y no les estamos referenciando adecuadamente. ¿Sí? Otro aspecto es que, les digo porque en semestres anteriores me dicen, bueno, maestro, pero ¿por qué me baja puntos? Sí, puse las referencias de las fuentes de consulta. Ah, bueno, porque tampoco tus documentos académicos se trata de hacer una batería de citas, cita tras cita, cita tras cita. O sea, debe haber producción de parte de ustedes. O sea, independientemente si se agregan las referencias o no de los autores, que bueno, la idea obviamente es que sí se agreguen, pero no es únicamente el que tú aprendas a referenciar o a citar, sino también que es indispensable que ustedes perdón, se acostumbren a parafrasear, ¿ok? Parafrasear y obviamente a producir ideas propias, ¿verdad? O sea, yo creo que en el caso de la tesina que van a entregar como documento de titulación, pues debe haber una buena cantidad de producción de ustedes y obviamente, pues también parafraseo. Muchas veces me han preguntado que cuánto se permite, por ejemplo, poner citas textuales o material referenciado. Bueno, no es una regla, pero sí se ha agarrado como una cierta norma de que, digo porque, bueno, en las diferentes universidades donde trabajo, es así como que se está estableciendo que el 20% máximo, ¿sí? O sea, hay softwares, nosotros manejamos softwares que detectan el nivel el porcentaje de similitud con otras fuentes, ¿sí? O sea, porque desafortunadamente hay personas que al pasar sus documentos por el software de similitud de textos, me han lanzado el 97, 94, 90%. Entonces, ¿qué has producido? ¿No? O sea, a eso me refiero, ¿no? O sea, no es tanto de que sepas o no citar o que sepas o no referenciar, sino que se les invita a que ustedes también produzcan ideas propias a partir también de las lecturas. O sea, el que tengas ideas propias dices, ay, bueno, ¿y qué? No se me ocurre nada. Bueno, lo que pasa es que a eso, a producción propia significa que tú aprendas también a debatir con los autores. Yo utilizo mucho esa metáfora de dialogar con los autores, ¿no? O sea, que no únicamente me lo paso haciendo el famoso copy-paste, pegar, 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 copiar, pegar, copiar, pegar, sino que yo debo de argumentar con base en las diferentes fuentes de consulta, pues alguna idea, ¿verdad? O sea, yo creo que es importante que ustedes se atrevan, se animen, se arriesguen a empezar a parafrasear. ¿Qué es parafrasear? Bueno, decir lo que los autores dicen, pero con tus propias palabras. Eso es parafrasear, ¿no? Pero parafrasear no significa que me vas a usar sinónimos, o sea, que vas a hacer, poner exactamente el mismo fragmento, nada más cambiándole palabras, porque también me ha pasado, ¿no? Que nada más le cambian, por ejemplo, ahí dice, una cita es un fragmento de la investigación, y que no me pongan, una cita es un pedazo de la investigación, o sea, ¿dónde están? O sea, ahí no hay cambio, ¿no?
Dice, de la investigación o publicación de otra persona. Entonces, que diga, una cita es un pedazo de la investigación o del artículo elaborado por alguien más. O sea, me estás diciendo exactamente lo mismo, nada más. Ahí en mi caso, perdón, estoy diciendo lo mismo, nada más que lo único que hice fue cambiar algunas palabras por sinónimos. No, eso no es parafrasear. Parafrasear es que leas, comprendas, analices y en este caso expreses la misma la idea, pero bajo otro esquema, ¿no? Igualmente argumentando, estoy de acuerdo, bueno, normalmente no se trabaja en primera persona. ¿Estamos de acuerdo o se está de acuerdo o de acuerdo con tal autor? Tal cosa, no sé, lo que quieras argumentar, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes se arriesguen, se animen a generar sus propias ideas, como les dije, con base en las fuentes de consulta, ¿no? De hecho, es muy, muy común que nosotros les proporcionemos esas fuentes de consulta. Yo, por ejemplo, ¿no? Cuando les digo, pues, lean tal material y de ahí vas a hacer, tal cosa, ¿no? Entonces, no es únicamente que ustedes, inventen ideas, ¿no? O sea, porque como les dije, a lo mejor suena muy extraño eso que les digo de producir ideas, ¿no? O sea, dice, ay, ¿cómo voy a producir una teoría? No, no, no. O sea, que te atrevas a argumentar alguna idea con base, sí, ya lo dije, con lo que ya leíste de otros autores, ¿ok? Entonces, sí es muy importante que vayamos ubicando. Bien, vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de cita textual. Las citas textuales las hay de 3 tipos. Ya mencioné hace rato la paráfrasis, pero bueno, no está por demás mencionar tanto esa como las otras dos. La cita textual corta. La cita textual corta se caracteriza porque tiene hasta 39 palabras. Bueno, 40 palabras. Yo digo 39 pues para que tengamos ahí marquemos el límite. Porque dicen, la cita textual larga es de más de 40 palabras. Bueno, entonces en este caso la cita textual corta es de hasta 40, 39 y 40. ¿Sí? Se caracteriza porque va entrecomillada. De hecho, sí, Pedro, te escuchamos. Adelante, adelante. ¿Habría diferencia muy estricta, maestro, si ponemos 40 palabras y la ponemos como cita corta? ¿Si es relevante una palabra que cambie? No, 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 no. Por eso digo, o sea, vamos a tratar de, no ser así como que es con lupa, contarte las palabras, ¿no? Entonces, yo Puede dije, ser bueno, 41. 39, 41 sí ya es cita textual larga, necesariamente. Larga. O sea, más bien 39, 40, ¿no? Ok, muy 39, bien. 40. Sí, Ya 41 sí ya ya cita se textual. pasó. Sí, de preferencia 39, por eso te digo. O sea, pero si te pasas por una, bueno, entraría dentro de la cuarta, no pasa nada. Muy bien, gracias. Las citas, no, de nada. Contrario a ti, gracias por la pregunta. Profe, Estuvo muy interesante. Sí, ¿quién? Dora. Leti, A ver, nada más una pregunta. ¿Las pues sí, preposiciones, las conjunciones también se cuentan como palabras? las conjunciones, sí, Y las preposiciones, a, y, las, de, las preposiciones también se para, cuentan. pero, sí, mira, lo que yo hago, les voy a poner un tipo, bueno, de hecho no viene en la presentación, pero normalmente lo que yo hago es que al inicio de las citas textuales, me como, por ejemplo, el artículo, o sea, por ejemplo, si empieza la educación, entonces me como la y empiezo a partir de educación, ¿sí? Entonces, la puedo poner antes de las comillas, o sea, como si fuera mío. Por ejemplo, o puedo decir, de acuerdo con Pérez, la educación es, y ya, ahí me estoy comiendo 3 palabras de la cita textual. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes pueden hacer es utilizar este tipo de recursos. No es necesario que agarres el párrafo completo, que agarres la idea completa. ¿Sí?
obviamente ya no empezarías con mayúsculas. Bueno, si estás omitiendo las primeras palabras de la frase, la cita textual empiezas con minúsculas, así tal y como lo vas a encontrar. Sí, porque de repente dicen, pues es que empieza la cita textual, le voy a poner mayúsculas. No, no es necesario, ¿sí? Porque lo estás copiando tal, o sea, cita textual porque está copiado tal y como está en el texto original, ¿verdad? Entonces es una posibilidad, ¿no? que tienen ustedes, un tip que les doy, digo, yo lo uso con frecuencia, ¿no? ¿Sí? Según Fernández y Bautista, la investigación cualitativa tiene las siguientes características, y ya me como todo eso de las siguientes características, y ya pongo A, B, bueno, de acuerdo con el texto, ¿no? Entonces, sí, pero sí, las preposiciones, conjunciones, condicionales, etcétera, sí cuentan como palabras, ¿ok? Y, o, para, pero, etcétera. Otro recurso que se usa es siempre y cuando no rompa la idea de la cita, usar entre paréntesis puntos suspensivos. Entonces, por ejemplo, ahí dice, la cita va entrecomillada y los datos entre paréntesis separados por comas pueden ir al inicio o al final de la cita. Entonces puedo poner, la cita, comillas, va entrecomillada. Pongo un paréntesis con los suspensivos, los datos entre paréntesis separados por comas, ¿no? Y cierro la cita. Entonces ahí ya también me estoy comiendo la I, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el paréntesis con puntos suspensivos no cuenta como palabra. ¿Sí? O sea, son recursos que uno va aprendiendo sobre la práctica, ¿no? O sea, entonces, ahí si dices, wow, tengo 40, así como dice Pedro, tengo 41, ¿cómo le hago? No quiero ponerla como cita larga, la quiero poner como cita corta. Me quiero comer una o dos palabras, bueno, pues ya sí, ahí en esa misma frase que dije, me como la, y pongo las comillas a partir de cita. Y la ID y los datos me la como y pongo el paréntesis con los suspensivos y pum, ya resulta que ya reduje de 41 a 39 palabras. Entonces, sí son válidos esos recursos, chicos. Déjenme continuar. ¿Alguna otra duda antes de continuar? Discúlpenme. No sé si hay alguna otra duda. ¿No? Bueno. Entonces, la cita textual corta va entrecomillada, es hasta 39-40 palabras, y al final, ojo, al final va la referencia, que por lo regular va así, primer apellido del autor o autores, el año de publicación y la página de donde obtuvimos la cita textual. ¿Ok? Bueno, la cita textual larga es a partir de 40 o más. O sea, igual si quieren agarrarla a partir de 40, está bien. Pues les dije, ahí el 40 está como bailando. Pero bueno, vamos a agarrarla a partir de 40, igual si lo quieren. Pues les dije hace rato, hasta 39 para tener el límite. Bueno, en el caso de la cita textual larga o la cita textual de bloque, se llama así porque se pone sangría francesa completa a todo el bloque. ¿Cuál es la sangría francesa? Bueno, dejar en el lado izquierdo sangría todo el bloque. ¿Okay? Entonces, tenemos la sangría francesa de todo el bloque. Tenemos toda la cita textual separada del borde del resto del texto. O sea, se sobresale porque se ve un espacio, una barra vacía del lado izquierdo de la cita, ¿no? Entonces, ahí es donde identificamos cuál es una cita textual larga. Estas no van entrecomilladas, ¿sí? Y entonces es muy importante que nosotros identifiquemos. Aquí tal vez no se distingue porque bueno, tenemos el fondo blanco, pero si se dan cuenta respecto al recuadro celeste, donde está el título, o sea, si vemos el borde
del recuadro, el borde izquierdo del recuadro en color celeste, hacia abajo existe esa barra blanca o limpia que les acabo de mencionar. Entonces ahí tenemos la cita textual larga con la sangría francesa completa del lado izquierdo. ¿Sí? ¿Se nota la diferencia? ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? Bueno, nosotros seleccionamos, por ejemplo, en Word, selecciono todo el párrafo y donde está la regla tengo la opción de jalarla, o si no le puedo dar con el tabulador. Le pico el tabulador, que es esa teclita donde tenemos dos flechas así encontradas. Ese es el tabulador. Una flecha hacia la derecha y una hacia la izquierda y una, a ver, la de arriba es hacia la izquierda, la de abajo es hacia la derecha. Ese es el tabulador. Entonces podemos tabular y en automático nos pone. O si no, en la regla de Word, en la parte de arriba podemos jalar. Entonces, así ¿Cuántos como espacios, maestro? ¿Perdón? ¿Cuántos espacios debe ser? ¿Interlineado? No, Los espacios, se marca que son 6 espacios a partir del borde. Sí, discúlpame. Sí, son 6 Pero, espacios. profe, también viene para configurar directamente en Word, ¿verdad? Sí, también viene. Si lo quieres configurar, la sangría francesa, adelante. Pero si se te complica, pues así como te dije con el tabulador, y jalas. Pero previamente debes de haber seleccionado todo el párrafo, todo completo. Si nada más seleccionas una parte, pues no te va a funcionar, ¿ok? Entonces, sí, hay que... Son las 3 diferentes formas, y también se puede seleccionar en Word. Esta cita parafraseada, lo que les dije al inicio de esta charla, es el que nosotros citemos las obras de los autores a partir de la explicación que damos con nuestras propias palabras. Aquí hay una diferencia importante respecto a las 2 citas anteriores. Chequen la referencia. La referencia son los datos que tenemos en el paréntesis. ¿Qué falta ahí? La página, profe. ¿Es correcto? página. Es correcto. Cuando nosotros parafraseamos, no se pone página. ¿Por qué? Porque no la estamos citando textualmente. No estamos haciendo copy-paste. ¿Sí? Entonces no se pone página. Ahí nada más se pone la fuente de referencia, la fuente de consulta, que es el apellido o apellidos, primer apellido del autor o de autores, y el año de la publicación. Espérame tantito, estoy checando. Alguien mandó algo al chat. Bueno. A ver. ¿Alguien mandó algo? Sí. Dice Enrique Martínez, Word y documentos de Google ya tienen plantillas o machote en formato APA y hacen Estados Unidos. Gracias, Enrique. Sí, de hecho, hay un plugin que se puede instalar ahí en Word, ya con la plantilla. Sí, muy atinado el comentario y la recomendación. Bien, entonces les decía que la cita parafraseada tiene la característica de que no se coloca el número de la página. No es necesario. ¿Por qué? Porque no estamos copiando textualmente, no estamos copiando el documento tal y como está. Lo estamos argumentando, lo estamos comentando, ¿no? Como dice, además el autor ha sido claro al respecto, distanciando su postura de la fascinación mortuaria, bueno, etcétera, ¿no? Un ejemplo de paráfrasis. Aquí viene algo que yo en lo personal no recomiendo. A mí no me gusta esto, pero bueno, lo que pasa es que pues, el formato APA sí lo permite, por eso mismo es que se tiene que mencionar, pero no me gusta, sobre todo en el caso de tesis y tesinas. Tal vez sí, si entregas una tarea, un trabajito en alguna clase, pero ya para hacer tu tesina, o más adelante cuando hagas el doctorado, que hagas tu tesis doctoral, no.
O sea, cuando se pone González citado en Pérez. Y me pueden preguntar, bueno, ¿y en ese caso qué se pone? Bueno, ve al texto de Pérez, a la sección de referencias, y ahí vas a encontrar seguramente la referencia de González, de la fuente directa, la fuente original. ¿Sí? Entonces, es mucho más profesional que tú insertes la fuente directa, la fuente original. ¿Okay? ¿Sí me explico, chicos? ¿Sí? Sí, porque es muy Sí. común que me ponen eso, fulanito citado en su talento. No, mejor es... Sí, Griselda, adelante, te escucho. Profesor, yo he hecho eso en algunos de los trabajos realizados donde me voy a la fuente original, busco el artículo, lo encuentro y ya cuando encuentro exactamente lo que ando buscando resulta que este autor también citó a otro autor. Entonces, ¿En serio? A mí sí, nunca me ha tocado eso. Qué sí, extraño. O sea, que tampoco... O sea, que también se está plagiando la idea de alguien más. exacto, entonces haga de cuenta que va como que la cadenita y entonces pues ya mejor le paro y ya no sigo buscando. Me quedo con la fuente con la fuente que estoy revisando en ese momento mejor. Dice Susi que también le ha pasado eso. Créanme que a mí nunca me ha pasado eso, pero qué extraño. Y sí, o sea, ahí exactamente como dice Griselda, es una cadenita, ¿no? De personas que están copy, por no decir plagiando, ¿no? No, pues, o sea, qué interesante caso nos estás diciendo. Y dice Susi que ya también ha pasado eso. Qué raro y qué interesante que sucede eso, porque ahí estamos viendo, pues, que muchas veces los autores, pues, como que no son tan honestos, ¿no? Hablando justamente de esta idea de la honestidad académica, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué hacer en esos casos? ¿Qué hacer en esos casos? Bueno, yo les recomiendo que hagan la búsqueda, por ejemplo, que copien la cita textual o parte de la cita textual y la coloquen en bases de datos académicas. O sea, que no lo busquen en Google. Pueden buscarlo en Google, pero en Google académico, no en el Google común y corriente. Igual si quieren, a ver si terminando la presentación, si me sobran unos 5 minutitos, les digo cuáles son las fuentes de consulta recomendadas, ¿ok? Gracias, Griselda, y sí, ahorita me voy a dar unos 5 minutitos para ponerles las páginas donde pueden encontrar. Sí, a ver, ya no tengo manitas, no, creo que del chat. Dice Susi, ahí lo que hago es citar, hay que citar, aunque sí, no queda de otra. Pero en ese caso, ahorita les voy a decir cómo pueden encontrar fuentes directas. O sea, qué es lo que más se sugiere hacer en esos casos, ¿ok? Entonces, es un ejemplo de una cita en otra cita. Dice, como indica Pérez, 2010, sobre la cantidad de bibliografía necesaria para las investigaciones, es normal sentirse abrumado por la cantidad de bibliografía disponible. Citado en Ramones, 2018, página 154. Luego abajo dice, la investigación de Ramírez, 2016, citada en Acevedo, se señala que... No, a mí no me gusta eso, honestamente. Bueno, vamos a pasar rápidamente a lo que son las referencias. Aquí, cuando hablamos de referencias, nos referimos o hablamos de dos cosas diferentes pero complementarias. En principio, una referencia es una fuente de consulta. Una referencia son los libros, los artículos de investigación, videos, conferencias, folletos,
revistas, periódicos, no sé. O sea, todas las fuentes de donde tú extraes información es una referencia. ¿Ok? Pero también le vamos a denominar referencia a la información que tenemos de esa fuente dentro de la cita textual. Voy a regresarme tantito. La diapositiva anterior. Ahí donde dice citado en Ramones 2018, página 154, esta es una referencia. Es una referencia de tu fuente de consulta empleada en la cita textual, ¿sí? Pero también le vamos a denominar referencia al documento que a este documento, el de Ramones 2018. Referencia es el paréntesis y referencia también es el documento de Ramones 2018. O sea, son los dos tipos de referencia. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Porque aquí decimos la referencia de la cita, la referencia de la fuente en la cita textual. Y la información completa la vas a encontrar únicamente en una sección que se encuentra al final del documento que se llama listas de referencias. ¿Sí? Ah, por cierto, de hecho, de acuerdo con APA, no se debe de usar la palabra bibliografía en la sección final. ¿Por qué? A ver, ¿por qué creen que no se tiene que usar bibliografía? Y es muy común que muchos le ponen bibliografía y yo les pongo tachita. Pedro, adelante. Tengo entendido que porque es bibliografía cuando las consultas son solamente con libros. Es correcto, muy bien. Bibliografía, la palabra bibliografía proviene de biblos, que significa libro, ¿verdad? Biblos significa libro en griego. Entonces, sí, o sea, si tú usaras puros libros, tal vez ahí se usaría bibliografía. Pero hoy en día ya es poco común que únicamente encontremos información en libros. Puedes encontrar información en internet, como dije hace rato, en un video, en un podcast, en un tweet, alguna publicación en Facebook. Dame chance, quiero estornudar. Dame chancita. Ya, gracias. Sí, entonces, así como dice Pedro, si fueran puros libros los que estamos consultando, sí aplicaría el término bibliografía. Entonces, para evitarnos ese tipo de discusión, APA dice, hay que llamarle lista de referencias. Entonces, ahí enlistas todas tus fuentes de consulta. Las referencias son todas las fuentes de consulta. Sean libros o no, ¿verdad? Muy bien, Pedro, muy acertado. Entonces, regresando a la diapositiva, bueno, vamos a ver que hay diferentes formas de referenciar nuestras fuentes de consultas. ¿Sí? Por ejemplo, esta es cómo se referencian los libros. Aquí quiero hacer una corrección. Y se me fue. Ese México ya no debería de ir. O sea, de acuerdo con la séptima edición de APA, en inglés, cuarta en español, ya no se tiene que colocar, ya no es necesario colocar ¿cómo se llama? El lugar de publicación. Todo lo demás está bien, pero ya no es necesario poner el lugar de publicación de acuerdo con la séptima edición de APA, cuarta en español. Séptima en inglés, cuarta en español. Y cuando nosotros queremos referenciar alguna revista, se pone así. Una revista
de divulgación cualquiera, no revistas científicas. Sí, Pedro, nuevamente adelante. El formato, el machote que nos da el Word, nos pide el lugar. Si nosotros por error lo ponemos, ¿esto nos afecta? El citar el Si lugar. pones el lugar por error, puede ser si tu revisor es muy estricto. Yo, por ejemplo, cuando reviso tesis, de hecho ahorita estoy revisando unas tesis doctorales, yo, o sea, no te bajo puntos, simplemente te hago la advertencia para que hagas la corrección. Pero te digo, depende ahí del docente o del revisor del documento, ¿ok? De parte mía, yo no te ando bajando puntos por eso, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente apenas nos estamos familiarizando con la 7ª edición, ¿sí? O sea, tiene poco tiempo que se publicó, o sea, la 7ª en inglés es de diciembre del 2020, si mal no recuerdo. Aunque se puso a venta en enero del 2021. La 4ª en español es de mayo del 2020. A ver, no, me equivoqué. La 7ª en inglés es de enero de 2020. Diciembre de 2019, enero de 2020. Y la 4ª en español es de mayo del 2021. O sea, tiene menos de un año de que salió la 4ª en español. ¿Por qué se llama 4ª en español, 7ª en inglés? Lo que pasa es que la versión en español está desfasada por 3 ediciones. No crean que la 4ª en español corresponde a la 4ª en inglés, no. Es el equivalente. La 7ª en inglés y la 4ª en español son los equivalentes. ¿Sí? Vale. Porque puede como confundirse de que piensen que hay una 7ª edición en español, no. La más reciente es la 4ª en español, que como les dije, es de mayo del 2021. Entonces hay un año y meses de diferencia entre la 7ª en inglés y la 4ª en español. Pero es la misma, o sea, es la traducción de la 7ª en inglés. Entonces apenas, o sea, si nos vamos con la 4ª en español, o sea, si yo te voy a revisar con la 4ª en español, pues, al día de hoy tiene menos de un año, o sea, en realidad, tanto tú como yo apenas nos estamos familiarizando. Sería, desde mi punto de vista, tal vez sería injusto que yo te esté bajando muchos puntos. Tal vez, como te dije, te haga la advertencia, ¿sabes qué, Pedro? Mira, te sugiero tal cosa. A lo mejor te bajo un puntillo, nada más de manera simbólica, ¿no? Uno de 100, pero ya que te quiera invalidar tu documento por eso, a mí sí se me haría algo injusto, ¿no? Esta es una revista de divulgación, acá en el caso de artículos de internet, artículos de periódicos en internet. Digo, como quiera, esta información la deben tener ahí en la plataforma. Más ya de echar el repaso. El uso de et al. Et al es la locución, bueno, es la, ¿cómo se dice? Abreviatura de la locución latina et alter. En latín, et alter significa y otros, ¿verdad? Entonces se usa et alter o et al, mejor dicho, et al, cuando tenemos más de 3 autores a partir de la segunda cita. Perdón, sí, a partir de la segunda cita. O a partir de la segunda referencia de cita. ¿Sí? O sea, en la primera cita tenemos que poner todos los autores. Y ya de la segunda en adelante, si tenemos 3 o más, podemos poner et alter. Más bien se coloca et alter. Si son 2 autores, no pasa nada, ¿cierto? Puedes poner, aunque pongas 100 veces la misma referencia, pones los dos, sí, de ti, adelante.
¿Son 3 o más o más de 3? 3 o más, perdón. Ah, muy 3 o bien. más. Gracias. Ahí me confundí, perdón. Son 3 o más. A ver. No, no es cierto. Son más de 3. O sea, 4 o más. Es que estoy igual que en el 39-49. Es de 4 o más. Ah, Se muy pone el bien. primero, coma, espacio, al punto. Ok. Gracias. Sí, Y nada más el primer apellido, cuando se hacen el los, primer se ponen apellido, sí. los 4. Ok. Gracias. Sí, los 4 primeros apellidos. Acá los latinos somos muy matriarcales, somos muy dados a poner los 2 apellidos, ¿verdad? Pero sí, en el formato APA, versión en español, se hace la traducción directa de la versión en inglés. Los gringos ya ven que usan únicamente el primer apellido para todo. Entonces, ahí sí teníamos que ajustarnos. Se usa únicamente el primer apellido de los autores, tanto en la referencia de cita como en la lista de referencias, en los 2. Salvo cuando se usan apellidos compuestos, ya sean apellidos compuestos a propósito o apellidos compuestos de por sí. Por ejemplo, López Portillo, el apellido López Portillo es un apellido compuesto. De hecho, el presidente José López Portillo ya murió, ¿verdad? Es José López Portillo Pacheco. ¿Todavía no muere? ¡Wow! No, tengo entendido que está vivo cerca de los 100 años. ¡Wow! Sí, ya tiene casi 100 años, si no es que ya los tiene. Sí, es López Portillo y Pacheco, ese apellido. Entonces, ese es un ejemplo de apellido compuesto. Luego me acuerdo que en la preparatoria mi hermano tenía, su maestra de biología se apellida Vázquez Mellado, Gómez Vázquez Mellado. A Gómez es el primer apellido y Vázquez Mellado es el segundo apellido. Entonces, ese tipo de apellidos compuestos, donde son 2, a propósito, ahí sí se tienen que poner los 2. Yo, por ejemplo, en los artículos que he publicado, yo me apellido Hernández Gutiérrez. Y para que me aparezcan los 2 apellidos, le pongo un guión entre los 2 apellidos. ¿Por qué? Porque las bases de datos únicamente reconocen el primero. Entonces, si yo pongo Hernández, espacio Gutiérrez, pum. Y José Hernández, sabemos la misma cantidad de chinos en el mundo, ¿verdad? Entonces, para que yo me aparezca mis 2 apellidos, pongo Hernández-Gutiérrez. Sí, es así como me parece. Y José A. Punto. Sí, Pedro. Una duda que tengo es, entendemos que a partir de más de 3 autores se cita et al. Mi duda es, ¿viene en APA también, por ejemplo, en los contratos, Pancho López, de ahora en adelante, el demandante, por ejemplo? O yo utilizo Centro de Reinserción Social, de aquí en adelante, Cerezo. ¿Esto lo cita APA cuando queremos ya cambiar el nombre y no poner tan largo lo que estamos manejando? ¿O no tiene que ver con nada? Fíjate que no he reparado en eso. Dame chance de investigártelo. Sí, porque es muy común, precisamente como dices en los contratos, ¿no? Sí, donde se pone em, frijoles de Zacatecas, CCADCB, a partir de ahora la empresa, ¿no? Y Roberto Martínez López, a partir de ahora el cliente. ¿Sí? Sí, pero dame chance, no sé si en APA se estila eso, porque normalmente para lo que se utiliza es, en este caso, ¿no? Referencias de fuentes de consulta, pero pues igual, digo, no está de más que me lo dejes de tarea. Sí, gracias. Sí, gracias, Pedro. Miren, es lo que les decía.
la primera cita pues, se ponen todos los apellidos, bueno, los apellidos de todos los autores, y en la segunda y subsecuentes únicamente se pone el primero y la locución et al. Y ya de antemano se sabe que. Nada más aquí, perdón. Suponiendo, esto es son de los casos raros que también vienen en el mapa. Suponiendo que haya una fuente que sea Ramos, Rivera y los otros tres sean diferentes. Ramos, Rivera, González, López y Chávez, ¿no? Entonces ahí se coloca el Ramos y Rivera y el Ramos, Rivera y López, bueno, los tres primeros para distinguir de esta fuente. Porque si nada más ponemos Ramos y ese Ramos aparece en diferentes fuentes junto con otros, es muy común que en los centros de investigación el que es el titular del centro de investigación publique junto con, en este caso, los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los médicos y los residentes, ¿no? Está el médico titular y los residentes de cardiología, por ejemplo. Y cada semestre pues, son diferentes residentes de hospital. Entonces, puede suceder que el médico titular publique con sus residentes de este semestre un artículo y el segundo semestre otro artículo con otros residentes, ¿verdad? O sea, en un solo año hay 2 semestres y ahí puede haber cambio de residentes. Entonces ahí para diferenciar que el titular está publicando en el mismo año 2 fuentes diferentes, pues hay que, se usan los 2 primeros o los 3 primeros apellidos en et al, para diferenciar entre las diferentes publicaciones que se tienen con el primer autor. De hecho, ahí, si se echan un clavado en las revistas revistas científicas del campo de ingeniería, de biología, de medicina, hay incluso artículos de investigación de 20 autores, de 30 autores, de veras. Porque es todo el centro de investigación. Bueno, vámonos con el segundo tema. Wow, ya son las 9. Educación presencial y educación a distancia. Creo que en educación presencial pues no tienen mucho problema, ¿verdad? Sabemos qué características tiene, pues es física, cara a cara, hay que asistir al centro educativo sí o sí, al edificio físico, etc. Donde encuentro cierta confusión es en el término de educación a distancia y educación en línea. En su momento yo les dije, toda la educación en línea es educación a distancia, pero no toda la educación a distancia es educación en línea. ¿Sí recuerdan eso? ¿Sí? ¿Qué diferencia hay? ¿O por qué digo que no toda la educación a distancia es educación en línea? A ver, Leti. Por ejemplo, en este sistema que tenemos, en el que podemos ver las sesiones síncronas o asíncronas. Entonces, ahí es donde más veo marcada la diferencia de en línea o a distancia. En este caso, pues, es a distancia. No, es en línea porque no tenemos que estar en la sesión en vivo, por decirlo así. Alma, hola, buenas noches. Buenas noches. Yo me fijo más, por ejemplo, cuando pienso que la educación a distancia puede ser también por correo, puede ser con documentos escritos, ¿verdad? Eso es lo que me baso para diferenciar una de otra. Sí. La educación a distancia no utiliza necesariamente el Internet.
Ujú. Es una forma, sí, por eso dije, la educación virtual es una forma de educación a distancia. Pero en este caso, la educación a distancia utiliza Internet como un recurso únicamente de muchos. Como dice Alma, puede ser educación por correspondencia. Sí, Pedro, adelante. Sí, en el mismo sentido que Alma, que puede ser por correo, o puede ser por discos, o puede ser por televisión. Así es correcto. Sí, la telesecundaria, ¿no? En su momento hicimos el ejemplo de la telesecundaria. Es educación a distancia, ¿verdad? De hecho, en la pandemia, yo me acuerdo que hubo un caso muy interesante de un maestro, creo que de Oaxaca o de Chiapas, de aquel lado, que tenía un bochito, y al bochito le puso unas bocinas, e iba perifoneando la clase en las calles del pueblo. Bien interesante ese caso. O sea, los niños sabían que de tal hora a tal hora, creo que de 8 a 10 de la mañana, tenían que abrir las ventanas de su casa, porque iba a pasar en cualquier momento el maestro a perifonear la clase. Bien, padre, bien interesante ese caso. Y es educación a distancia también, ¿verdad? Entonces, por eso mismo es que dije, o sea, no necesariamente se puede usar el Internet. Sí es un recurso en Internet, pero no necesariamente. En su momento yo me acuerdo que les comenté también de cuando se usaban los CD-ROM o los disquetes, ¿verdad? Había muchos paquetes que no usaban, bueno, quienes somos de las generaciones anteriores, pues obviamente que no hemos usado Internet toda la vida, ¿verdad? Entonces, teníamos los CD-ROM, teníamos los disquetes, de hecho, después el ejemplo de los cursos de inglés, donde te llegaban los videocassettes a tu casa, ¿verdad? Llegaban cassettes, audiocassettes y videocassettes. Inglés sin barrera, Follow Me, estos ejemplos, ¿verdad? Entonces, eso también es educación a distancia. Entonces, como dice, el modelo de enseñanza flexible es flexible porque, bueno, utiliza diferentes recursos, ¿no? Diferentes medios. Y no necesariamente tiene que ser Internet. Internet sí puede ser, pero no es el único. Bueno, también como ha cambiado la educación a distancia, tiene que ver con esto que acabamos de mencionar, los diferentes recursos que se han utilizado históricamente, ¿verdad? Este ejemplo de que dijeron sus compañeros de la educación por correspondencia. Igual yo me acuerdo que de niño a papá le llegaban, creo que cada semana un sobre con una lección. Creo que estaba estudiando contabilidad o algo así. Entonces llegaban lecciones cada semana en un librito con la lección y tenía que contestar un cuestionario y lo tenía que depositar en el correo. O sea, llegaba por correo, contestaba el cuestionario y lo tenía que devolver también por correo. Supongo que en alguna escuelita debe haber algún profesor que evaluaba, ¿verdad? Y ya registraba la calificación. O las famosas prepas abiertas, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese sistema de prepa abierta? Todavía existe, de hecho, ¿no? Donde el alumno se llevaba los dips. De hecho, yo hice mi servicio social de licenciatura en una prepa abierta. Entonces llegaban los chicos, bueno, no tan chicos porque todos eran mayores que yo. Entonces llegaban y se les prestaban los libros. Ah, pues esta semana quiero hacer matemáticas. Ah, pues llévate de matemáticas. Y ya el sábado o domingo tenía que presentar el examen. Ah, pues la siguiente semana, pues ahora quiero hacer de filosofía, ¿no? Pues llévate el libro de filosofía. Entonces, eso también es un ejemplo de educación a distancia, ¿no? Entonces, han sido múltiples las formas en cómo se ha establecido o cómo ha variado la educación a distancia. Aquí o sea, positiva, que me parece interesante. Dice, las instituciones educativas se basan en 3 tipos de criterios para escoger entre la modalidad presencial y a distancia. Los criterios económicos,
se refiere a la inversión, obviamente que una universidad en línea pues va a requerir menos recursos económicos que una universidad física, ¿verdad? De hecho, si ustedes conocen el edificio de nuestra universidad, de la Universidad Ciudadana, no es no es un edificio tan pequeño, pero pero es un solo edificio a comparación de otras universidades. Tampoco es un edificio modesto, una casita, ¿no? Sí, es un edificio bien establecido, pero si te vas a cualquier facultad de la uni, pues obviamente que nos lleva de calle, ¿no? Pues aquí tenemos un edificio para toda la universidad, para todos los chicos de prepa, para todos los de licenciatura, para todas las maestrías, ¿no? Es un solo edificio y en las facultades de la uni hay un edificio, bueno, obviamente están las prepas, están los edificios de licenciatura, los edificios de maestría, y ahí sí hay laboratorios, etc. Los criterios organizativos, pues obviamente pues, también requieres de menos personal, ¿verdad? Y es mucho más eficiente una universidad en línea o en una institución a distancia que una presencial, ¿verdad? Y la eficiencia, yo considero pues, también el nivel de eficiencia es mucho más fácil. Sí, o sea, yo creo que hay muchas ventajas. He escuchado comentarios que dicen, es que yo, aprendo más en presencial. Bueno, sobre todo, por ejemplo, cuando estaban encerrados los chicos de nivel básico, que decían los papás, es que yo veo que mi hijo no aprende así, en línea. Bueno, ahí obviamente que ya depende también del compromiso que tenga cada estudiante, ¿no? En el caso de ustedes, yo he escuchado más comentarios a favor que en contra de la educación o la modalidad que están llevando aquí, ¿verdad? Hay muchas más ventajas. Imagínense si ustedes y yo estaríamos en este momento en clase física, hasta llegar a nuestra casa a las 10, 11 de la noche, ¿verdad? Pero hay muchas más ventajas. Y ese tiempo del traslado, pues se puede eficientar, no sé, leyendo, haciendo tareas, descansando incluso, ¿verdad? Bueno, aquí las diferencias que existen en los docentes, presenciales y a distancia. La diferencia del profesor presencial es que el maestro es prácticamente así como que donde están los reflectores, ¿no? El centro del proceso, y en la educación a distancia el estudiante es el protagonista, es el centro del proceso. Hay también en la educación presencial, dice el profesor facilita el aprendizaje cooperativo, y en la educación a distancia es más el aprendizaje personalizado. O sea, hay mucho más posibilidad de que se te atienda de manera personalizada en la educación a distancia. Los usuarios, ¿quiénes prefieren cuál? ¿De la presencial? ¿La prefieren personas orientadas al aprendizaje cooperativo, con dificultad para socializar y trabajar a solas, con más disponibilidad de tiempo? De hecho, pues es más común que los jóvenes recién egresados de preparatoria, ¿no? Que los que se van a insertar por primera vez a educación superior prefieren más la educación presencial, por la socialización, ¿verdad? Eso del aprendizaje cooperativo. En el caso de mi hija Daniela tiene 18 años.
cuando salí de la prepa, fue el segundo trimestre en la carrera. Pero cuando iba a salir de la prepa, digo, oye, ¿quieres estudiar una carrera en línea? Y dice, no, yo sí quiero ir a clases físicas, a clases presenciales. El primer tetra lo tuvo que tomar en línea, por obvias razones, ¿verdad? Y dice, no, a mí no me gusta esto. Y ya cuando les dijeron que ya tenían que ir a clases presenciales, pues se puso súper feliz. Sus compañeros lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que son quienes prefieren más la educación presencial, los chicos que no han tenido no habían tenido anteriormente la experiencia de trabajar de manera presencial, en este caso a nivel superior. Y educación a distancia, pues sobre todo personas que trabajamos, que tenemos menos tiempo, que preferimos trabajar mejor de manera autónoma, de manera personalizada, ¿verdad? Porque anteriormente, de hecho, en todas las materias, recuerdo hace 2, 3 semestres, había algunas actividades en equipo y nos decían, es que no nos podemos poner de acuerdo, unos pueden a una hora, otros pueden a otra hora, no todos avanzamos al mismo ritmo y yo creo que fue parte de que nuestras autoridades decidieron mejor eliminar las actividades en equipo. Salvo los foros, ¿verdad? Pero ahí en el foro puedes comentarle al compañero en cualquier momento, ¿verdad? No es necesario que estén conectados los dos simultáneamente. En el caso del foro, pues es el único espacio colaborativo o cooperativo que tenemos en esta modalidad, pero pues, es asíncrono, ¿verdad? Pero ya el trabajar con un equipo de manera asíncrona, pues sí es más complicado por las diferentes ocupaciones que tenemos. Y bueno, en el repaso de hoy, pues por último tenemos la evolución de la educación a distancia. La educación a distancia es el proceso de enseñanza-aprendizaje que ocurre entre instructores y estudiantes, donde existe una separación de espacio y o de tiempo. Es necesaria la intervención o mediación de alguna forma de tecnología, de información y comunicación. Esta es la evolución, ¿verdad? El acercamiento de aprendizaje autodirigido por participantes independientes, el acercamiento de aprendizaje de colaboración entre participantes o entre participantes y un instructor, y los acercamientos de aprendizaje dirigidos por un instructor. O sea, de manera independiente, de manera colaborativa, o con el instructor o tutor, ¿verdad? Esas son las 3 formas en cómo podemos nosotros trabajar a distancia. La educación a distancia, como dijimos originalmente, pues era 100% autónomo el trabajo del participante o del aprendiz. Dice, en el contexto de la educación a distancia pensaremos en la tecnología como el conjunto de conocimientos, herramientas y métodos técnicos empleados por un instructor para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia. Además de software y hardware, incluye procedimientos de diseño de instrucción, materiales didácticos, métodos y técnicas, otras actividades de aprendizaje y funciones administrativas. ¿Sí? Todo lo que forma parte de la educación a distancia. Es decir, no únicamente es el que recibas la información o el contenido. Están las diferentes generaciones, son 5 generaciones por las que ha pasado la educación a distancia. Que va desde la primera generación con la imprenta, bueno, el libro físico. La segunda generación, pues ya el uso de la radio, de la televisión. De hecho, la educación comunitaria, que es perdón, ¿cómo se llama? La radio comunitaria, perdón,
es la educación a través de la radio. Todavía existen muchas comunidades indígenas de nuestro país, comunidades rurales, ¿no? Donde se siguen recibiendo clases a través de la radio, aparte de la televisión. La tercera generación, pues ya es el inicio del uso de las tecnologías de información y comunicación, pero de manera, al día de hoy, viendo desde el punto de vista de la generación actual, esa tercera generación, pues sí, era el uso de las primeras computadoras. El Internet, pues, era muy rudimentario. De hecho, aquí en Latinoamérica, pues, tardó mucho tiempo para que se empezara a domesticar el Internet. Sí existía Internet, pero únicamente en algunas universidades y centros de investigación, o en oficinas de gobierno. Pero ya la domesticación del Internet se dio ya, bueno, habla de los 80s y 90s, fue en la década de los 90s. 92, 93, más o menos, cuando se empezó a domesticar el Internet. Recuerdo en el reality show de Shark Tank, no sé si lo han visto ustedes, en que participa el yerno de Carlos Slim, Arturo Elías Ayub, y recuerdo que ha comentado precisamente cómo es que se empezó a insertar el Internet en las casas, y precisamente es eso, ¿no? Que él le vendió la idea a su suegro de vender el Internet en las casas, porque dices, eso es lo del futuro. Y dice, bueno, si tú crees que eso te va a funcionar, adelante. Y fue así como Telmex fue que empezó a popularizar el uso del Internet, ¿no? El Infinitum, ¿no? No, antes se llamaba de otra manera, no me acuerdo cómo se llama. Pero sí fue en la década de los 90. Luego en la cuarta generación, pues ya con la revolución tecnológica, ahora sí el Internet con un uso más global, los primeros usos de Internet, el correo electrónico, los wikis, los blogs, eran las primeras formas de cómo podemos consultar. Y de hecho muchos blogs de ese periodo que es el inicio del siglo XXI, todavía están vigentes, ¿verdad? O sea, podemos consultar algunas referencias de inicios del siglo y todavía están colgados ahí algunos wikis, algunos blogs. Y la quinta generación es la educación digital, la que estamos viviendo hoy en día, ya el uso de plataformas educativas, el uso de dispositivos móviles, la inteligencia artificial, no sé, la realidad virtual, la realidad aumentada, etcétera. No sé, yo creo que los recursos educativos de hoy en día, pues, obviamente, hace 10 años no los pensábamos, ¿verdad? Por eso mismo sí, Prodigy, exactamente, Pedro. Prodigy fue la primera versión de Internet de Telmex. Era el fax modem, ¿verdad? El uso del fax modem. El modem que se conectaba a la línea telefónica. Usabas Internet, usabas el teléfono. Y como no había celulares, el teléfono fijo pues era lo único que se tenía en ese momento. Sí, entonces, sí, los recursos con los que contamos hoy en día, pues nunca los habíamos considerado. Bueno, aquí está esta información, que igual la tienen ahí en la plataforma, si quieren leerla con más detenimiento. Lo que dije hace rato de los CD-ROM, etc. Hoy en día el uso de los maestros holograma, ¿verdad? Que hay unas universidades que tienen los maestros holograma. Bueno, les comento, la actividad de esta semana es un foro muy, muy breve, muy, muy sencillo, chicos. El objetivo es analizar algunos principios educativos para la construcción colaborativa del aprendizaje en entornos virtuales, hablando precisamente del trabajo colaborativo.
Estos dos recursos, el de Cotán, García Lázaro, miren, aquí curiosamente vienen los apellidos compuestos así como se los dije, unidos por guión, García Lázaro y Gallardo López. Ese texto y el de Hernández González y Muñoz, los van a encontrar en la plataforma, en recursos. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, realizar la lectura de ambos recursos, de ambos textos. Ahí vienen las páginas, son muy poquitas páginas que tienen que leer. Del texto de Cotán et al., bueno, Cotán, García Lázaro y Gallardo López, pues de la 149 a la 151, y de Hernández González y Muñoz, pues de la 26 a la 28. ¿Qué van a hacer? Bueno, redactar un comentario de 3 párrafos acerca de las ideas centrales del texto. El primer párrafo va a ser sobre el primer texto, el segundo párrafo sobre el segundo texto, y el tercer párrafo, pues, es tu opinión personal, tu opinión general sobre el tema. Son únicamente 3 párrafos los que me tienes que publicar en el foro. El escrito deberá reflejar la lectura del documento, ser original, consignar información y opiniones trascendentes sobre los aspectos discutidos en el documento. O sea, no nada más decir, pues estoy de acuerdo con los autores. Okay. Como dije hace rato, o sea, hay que argumentar. La paráfrasis es eso, argumentar. ¿Sí? Sí, Pedro. 2 cosas, maestro. Una, ¿cuándo Sí. vence este foro? Y la otra, ¿este documento de repaso lo va a colgar en la página? Sí. El foro lo voy a cerrar hasta el domingo a las 11:55 de la noche. Ya tienen toda la semana, todo el resto de la semana. Y como dije, son muy poquitas páginas las que tienen que leer. Y son textos muy, muy, muy sencillitos. Un lenguaje muy, muy sencillo. Entonces, nada más 3 párrafos. Y aquí no es necesario replicar a tus compañeros. Si lo quieres hacer, adelante, pero pues no es evaluable. Sí, Leti, adelante. Sí, gracias. Y hay que hacer las referencias. Sí. Ahí están. Pero sí hay que ponerlas después de los párrafos que escribamos. Sí, poner la lista de referencias. Ok. Recuerdas. Sí, Pedro. Sí, qué bueno que comentó Leti esto, porque quedamos que es referencia porque pueden ser diferentes fuentes, diferentes libros, ¿verdad? Uh-huh. Pero también es válido, al contrario, si yo pongo que son referencias, aunque la consulta haya sido solamente en libros. ¿De acuerdo con APA? Sí. Sí es válido. Sí. Sí, de acuerdo con APA es lista de referencias. A todo. Entonces nos vamos olvidando la palabra bibliografía. Van a usar la palabra referencias y lista de referencias. Sí, o sea, vayan jubilando la palabra bibliografía. Muy bien, gracias. Ahora, la próxima semana ustedes van a tener disponible el examen parcial. Se va a activar el 28 de marzo, o sea, el lunes, a partir de las 0 horas. Y se va a cerrar el 3 de abril a las 11:59 de la noche. No hay prórroga, muchachos, así que, por favor, administren muy bien su tiempo. Van a estar disponibles las 24 horas dentro de estas fechas. ¿Sí? Son 2 intentos, son 2 horas o 120 minutos, como quieran verlo, de tiempo para que conteste cada uno de los 2 intentos. No son acumulativos, no es de que, pues en el primero gasté 30 minutos y tengo hora y media para el segundo. No, son independientes, son 4 horas, pues, en total. Si quieren gastarse los 2 intentos. ¿Por qué 2 intentos? Porque yo he visto que es muy común que quieran mejorar su calificación y eso es súper válido. ¿Verdad? De hecho, a menos de que saques 10.0, pues, ¿para qué haces el segundo intento? ¿Verdad? Bueno, a menos de que te quieras calar, pero si sacas 9.2 y dices, no, yo estoy seguro que puedo sacar más,
adelante. ¿Bien? Entonces, yo les sugiero que agoten los 2 intentos. Así que tienen esa oportunidad, pues aprovechen. ¿Cuántas preguntas son? Son 30 de opción múltiple. Así muy similar al formato que uso en los cuestionarios semanales, nada más que ahora son 30 preguntas. ¿Qué se les va a preguntar? Pues nada que no hayamos visto. O sea, tampoco se estresen, son cosas que ya se han visto. ¿Sí? Este material de repaso, como me dijo Pedro, se los voy a colgar ahí en la plataforma en esta semana, para que estén al pendiente. También, obviamente, el video en cuanto esté disponible. ¿Dudas, comentarios? ¿No? Creo que no. Háblenlo y cambien para siempre. Se cree. Todo bien por el momento. Digo, espero que no tengan dudas. Enrique, adelante. Enrique, ¿querías comentar algo? ¿No? Bueno. Todo bien, maestro, gracias. Ok. Bueno, pues les deseo mucho éxito en su examen, muchachos. La siguiente semana, si no recuerdo, no tenemos programado sesión. No, creo que no hay programada sesión síncrona la siguiente semana. Para que ustedes se den tiempo de estudiar, de prepararse una buena carrota de café y unas galletas mientras estén presentando los exámenes o el examen. Sí, si quieren nada más, digo, también ha habido casos de que dicen, no, pues con un solo intento, lo que sea que el primer intento, bueno, pues adelante. Eso ya es la elección de cada uno de ustedes. Pero yo les sugiero que Tenemos ¿sí? el cerebro ya como gelatina y a veces ya saqué 8, vámonos. Ya con eso, ya con pasar. Sí, a veces es por eso, maestro. O puedes, mira, Pedro, o puedes presentar el primer intento a inicio de la semana y el segundo al fin de semana. Así tienes muchos días de diferencia, ya se te refrescó el cerebro en esos días. Sí, lo Y ahora que ya podemos salir a cualquier lado, incluso dicen sin cubreboca. Pero bueno. Chicos, me despido. Les deseo muchísimo éxito en su examen. Estoy seguro que van a tener una muy buena calificación. ¿Sí? Como siempre, me pongo a su disposición a través del mensajero de la plataforma para lo que ustedes gusten y manden. Y bueno, pues también les deseo que tengan una excelente noche. Si van a cenar, buen provecho, cenen rico, descansen bien. Gracias. Y bueno, nos vemos en la siguiente sesión. Gracias. Gracias. Gracias, maestro. Buenas noches. Bueno, espérenme antes de que se nos vayan. Me falta la foto, Déjame dejar de presentar. Ya se me estaba olvidando. Y es que a nosotros nos piden la evidencia. Por favor, si me hacen favor de abrir sus cámaras. Maestro, yo quiero, pero me dice que no. La prendo No te y se deja. bloquea. La prendo y se vuelve como que a apagar. No sé por qué. Eso es muy raro. Deme chance, así rapidito, de abrir el link en otra ventana. Sí, Sí, claro, rápido. claro. A ver si me deja. No me avisas cuando ya estés adentro, por favor. Ya le solicité. A ver. Esperen. Es que nada más veo muy poquitos, no sé por qué, nada más me aparecen muy poquitos en pantalla. A ver, déjenme. No te tardes muy. Mire que no te veo.
Pues nada más aparecen 3, ¿no, profe? Abiertos. No, no me deja, profe. No sé por qué. En cambiar diseño. ¿En dónde? Oye, Cambiar diseño. cambiar diseño, Mosaico. Y le pongo máximo de recuadros. A ver, cambiar diseño. Ah, ya encontré dónde está cambiar diseño. ¿Mosaico? Se ven los mismos, profesor. A ver. Ah, creo que ya. Ah, gracias, Rebeca. Eso no lo sabía. No. Bueno. Pero veo muy poquitas cámaras, por cierto. Aunque ya veo todos. Veo muy poquitas cámaras. Aquí Pero estamos, bueno. profesor. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, voy a dejar de grabar. Nos vemos la siguiente semana. Bueno, más bien la siguiente sesión. La siguiente semana. Ay, descansen. Gracias. Descansen. Buenas noches, que descansen. Igualmente.